Te dijeron que la muerte era el final, que todo se apaga, que no hay regreso. Pero ¿y si todo eso fue una mentira? No por maldad, sino por miedo. Hoy vas a escuchar cosas que cambian tu forma de ver la vida, porque cuando entiendes lo que realmente ocurre al morir, dejas de tenerle miedo a vivir. Este no es solo otro video, es una grieta en la historia que te contaron, y por esa grieta entra la luz. Desde el instante en que respiramos por primera vez, el mundo comienza a moldear nuestra percepción sobre la vida, y de forma más sutil pero insistente, sobre la muerte. No lo hace con palabras explícitas ni mediante advertencias contundentes al principio, sino a través de una lenta y meticulosa construcción simbólica que se despliega en cuentos infantiles, en el tono sombrío con que los adultos abordan las pérdidas, en las miradas esquivas cuando preguntamos qué sucede después del último aliento. Así, poco a poco, la muerte se presenta no como parte natural del ciclo, sino como un colapso final, un abismo oscuro que debemos evitar a toda costa. Este guión no surge del vacío. Ha sido diseñado, transmitido y reforzado a lo largo de generaciones porque cumple una función precisa: controlar. El miedo a la muerte no es un accidente evolutivo ni una simple consecuencia del instinto de supervivencia. Es una emoción cultivada con esmero, una estructura de pensamiento profundamente arraigada que define cómo vivimos, qué decisiones tomamos y, más aún, qué decisiones evitamos. Cuando se enseña que la muerte es el final absoluto, no hay margen para explorarla. No se invita a preguntarla, a sentirla, a incorporarla como parte del misterio de existir. Por el contrario, se vuelve un tema tabú, una sombra que se proyecta sobre cada experiencia con el peso del algún día terminará. Ese simple hecho altera la manera en que interpretamos la vida. Vivir se convierte entonces en una carrera contra el tiempo, donde el valor se mide en función de lo que logramos acumular antes de que se acabe. La muerte ha sido utilizada como herramienta de domesticación ideológica desde múltiples frentes. La religión, por ejemplo, convirtió el más allá en una moneda de cambio moral. Si te comportas bien, obtendrás una recompensa eterna. Si fallas, te espera un castigo sin fin. Esa narrativa, aunque útil para establecer sistemas de normas y mantener cohesionadas a grandes masas humanas, también introdujo un profundo condicionamiento emocional: obedecer por temor. La espiritualidad auténtica, que originalmente buscaba conexión con lo trascendente, se vio reducida muchas veces a una transacción. Cumples y eres salvado, desobedeces y eres condenado. Este esquema, reforzado durante siglos, transformó a la muerte en un juez omnipresente que vigila incluso los pensamientos. La educación moderna tampoco se queda atrás. Desde edades tempranas, los niños son adoctrinados en una visión reduccionista del ser humano. Se les enseña que somos cuerpos complejos formados por átomos, que la mente es una ilusión producida por la actividad cerebral y que la conciencia, al igual que la electricidad de una lámpara, se apaga cuando el aparato deja de funcionar. Esta forma de entender la existencia excluye cualquier posibilidad de continuidad después de la muerte, cerrando las puertas a lo trascendente y reforzando una visión materialista que convierte la vida en una casualidad biológica sin propósito inherente. No se trata de un error pedagógico, sino de una decisión cultural. Un individuo que cree que la vida es un accidente y que la muerte lo borra todo, es un individuo más fácil de guiar, de moldear, de someter a estructuras sociales ya preestablecidas. Los medios de comunicación juegan otro papel fundamental en esta gran mentira. Las películas y las series presentan la muerte como tragedia irreparable o como horror inconcebible. Los noticieros la convierten en espectáculo diario, numérico y frío.
Se construye así una narrativa emocional en la que la muerte es el enemigo, una amenaza constante que debemos evitar a toda costa. Pocas veces se invita al espectador a contemplarla con serenidad o a reflexionar sobre su sentido. En cambio, se nos bombardea con la urgencia de vivir más tiempo, de evitar enfermedades, de combatir el envejecimiento. La longevidad se convierte en el nuevo dogma, y cualquier cosa que la retrase o prolongue, por superficial que sea, es celebrada. En este contexto no se vive con plenitud, se sobrevive, se calcula, se pospone. La vida se vuelve un campo minado donde cada paso debe ser optimizado para prolongar un plazo que, en última instancia, siempre vencerá. Este miedo no solo se infiltra en nuestras decisiones personales, sino que condiciona el tejido mismo de la sociedad. Políticamente, una ciudadanía temerosa de la muerte es una ciudadanía fácilmente manipulable. Si las personas creen que su única oportunidad de existir se juega en estos pocos años de vida, aceptarán sistemas opresivos a cambio de promesas de seguridad. Cambiarán libertad por estabilidad. Obedecerán normas absurdas si se les asegura que eso mantendrá lejos la amenaza de morir. Incluso se convertirán en celadores de su propia prisión, repitiendo el discurso de que es por su bien. El miedo se vuelve así una herramienta de poder que mantiene a las masas en una versión diminuta de sí mismas. Ahora bien, es crucial entender que este temor no nace en nuestro interior de forma natural. La observación del comportamiento infantil revela que los niños no temen la muerte hasta que se les enseña a temerla. Inicialmente hacen preguntas con curiosidad, no con angustia. Ven la muerte como un fenómeno a explorar, no como una amenaza. Son los adultos, cargados ya de sus propias heridas y condicionamientos, quienes proyectan el miedo. Con gestos, con evasiones, con explicaciones que cierran la puerta en lugar de abrirla. Así, el miedo se hereda más que se descubre. Es un legado de generaciones atrapadas en una visión incompleta de la existencia. Al identificar que este miedo ha sido inculcado y sostenido artificialmente, surge la pregunta inevitable: ¿por qué? ¿Por qué se ha mantenido con tanto esfuerzo esta visión limitada de la muerte? La respuesta apunta a los sistemas de poder que gobiernan nuestra realidad. Este primer capítulo, por tanto, no busca demonizar a quienes han transmitido este miedo, sino desvelar el entramado que lo sostiene. Porque no se puede transformar lo que no se comprende. No se puede liberar uno del miedo si no se identifica su origen y su propósito. La gran mentira de la muerte no reside solo en lo que se nos oculta, sino en cómo se nos ha enseñado a no mirar. Pero mirar es el primer acto de rebeldía. Cuestionar es el primer paso hacia la libertad. Y cuando se comprende que el miedo a la muerte no es natural, sino inducido, entonces empieza a quebrarse el hechizo. En ese instante nace una nueva posibilidad, la de vivir no para evitar la muerte, sino para explorar lo que verdaderamente somos. La afirmación de que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo ha sido, durante siglos, un susurro relegado a las márgenes del pensamiento aceptado. Un rumor incómodo para la ciencia convencional, una herejía para las religiones institucionalizadas y, sin embargo, una intuición persistente que atraviesa culturas, épocas y testimonios personales. A medida que las herramientas de observación y los marcos teóricos evolucionan, la solidez del paradigma materialista, aquel que postula que todo lo que existe es materia y que la conciencia es solo un producto del cerebro, empieza a resquebrajarse. Y cuando ese modelo comienza a fallar en explicar fenómenos cada vez más documentados, surge una pregunta inevitable: ¿y si la conciencia no depende del cuerpo? ¿Y si la mente no se apaga cuando cesa la actividad cerebral?
Durante décadas, la ciencia redujo el fenómeno de la conciencia a un epifenómeno neurológico. El cerebro, con sus complejísimas redes de neuronas, sinapsis y descargas eléctricas, era visto como una máquina biológica cuyo funcionamiento generaba la experiencia subjetiva del yo. Según este enfoque, cuando el cerebro muere, la conciencia también. No queda nada, solo vacío. Sin embargo, la creciente acumulación de evidencia empírica sugiere otra cosa. Las experiencias cercanas a la muerte, SM, que han sido ampliamente documentadas por médicos, psicólogos y científicos serios, han abierto una grieta profunda en esa explicación reduccionista. Miles de personas que fueron declaradas clínicamente muertas, sin pulso, sin respiración, sin actividad cerebral detectable, han regresado con relatos asombrosamente vívidos y coherentes. Estas experiencias no son sueños confusos ni alucinaciones vagas. Son relatos estructurados, cargados de significado, donde los testigos describen situaciones específicas ocurridas a su alrededor, muchas veces confirmadas por terceros. Uno de los elementos más desconcertantes de estas SM es la capacidad del individuo para observar su entorno físico desde una perspectiva extracorporal. Pacientes han descrito con precisión conversaciones entre médicos, el instrumental quirúrgico utilizado o detalles del quirófano que no podrían haber visto en su estado clínico. Si la conciencia fuera una simple función cerebral, sería imposible que esta clase de observación ocurriera durante un periodo en el que la actividad cerebral es nula. Pero ocurre, y no son casos aislados. Se han registrado en hospitales de todo el mundo, en personas de diferentes culturas, credos y contextos sociales. Y lo más intrigante, los patrones se repiten. Luz, paz, expansión de percepción, ausencia de tiempo, revisión de vida, contacto con una realidad más profunda. Todo esto aparece una y otra vez, de manera transversal. Algunos argumentan que estas experiencias podrían ser producto de una actividad cerebral residual o de una descarga final de neurotransmisores ante la muerte inminente. Sin embargo, estos argumentos se debilitan cuando los datos muestran que muchas de estas vivencias ocurren durante lapsos donde el electroencefalograma está plano, es decir, sin ninguna señal de actividad cerebral funcional. ¿Cómo explicar entonces percepciones tan claras, recuerdos tan nítidos, emociones tan intensas, cuando se supone que el generador de la conciencia está apagado? Aquí es donde la teoría tradicional empieza a tambalear y surge una posibilidad fascinante. Tal vez el cerebro no genera la conciencia, sino que la recibe. Esta idea, aunque radical para algunos, tiene antecedentes en la historia del pensamiento. Grandes filósofos como Plotino, Descartes o Schopenhauer y corrientes milenarias como el Vedanta hindú o el hermetismo egipcio ya hablaban de una conciencia trascendente que utiliza al cuerpo como vehículo, no como origen. En el contexto moderno, esta visión ha sido retomada por neurocientíficos y físicos cuánticos que se atreven a desafiar el dogma materialista. El Dr. Pim van Lommel, cardiólogo neerlandés, ha documentado numerosos casos de SM en su libro Conciencia más allá de la vida, donde plantea que la conciencia es no local, es decir, no está contenida en el espacio limitado del cráneo, sino que existe en otro nivel de realidad, y el cerebro solo la sintoniza como una antena capta una señal. Este modelo, conocido como teoría del receptor o modelo de la radio, propone que la mente y la conciencia existen independientemente del cuerpo físico, del mismo modo en que una emisora de radio sigue transmitiendo su señal incluso si el receptor se rompe.
Es una metáfora poderosa que permite repensar radicalmente la relación entre mente, cuerpo y existencia. Además, este enfoque encuentra resonancia en hallazgos de la física cuántica que han revolucionado nuestra comprensión de la realidad. Experimentos como el de la doble rendija han demostrado que la conciencia del observador altera el comportamiento de las partículas subatómicas. Si aceptamos que la conciencia es fundamental, que no se deriva de la materia, sino que la sustenta, entonces la muerte corporal pierde su carácter absoluto. El fin del cuerpo sería solo una transformación, un cambio de canal, un desplazamiento del foco de percepción. Esto explicaría por qué tantas personas que han tenido SM describen sensaciones de claridad, paz y conexión, y por qué regresan transformadas. Pierden el miedo a la muerte, cambian su visión de la vida, valoran las relaciones y la compasión por encima del éxito o el control. Lo que vieron, o mejor dicho, lo que sintieron, no fue un sueño ni una ilusión, sino una expansión de la conciencia liberada de sus ataduras biológicas. Y en ese estado, muchos experimentan lo que describen como una comprensión profunda de la interconexión de todas las cosas. Una suerte de sabiduría esencial que se siente más real que cualquier conocimiento adquirido en la vida ordinaria. Más aún, la investigación de vanguardia está empezando a abrirse a estos nuevos horizontes. Instituciones como la Universidad de Virginia han recopilado estudios serios sobre experiencias cercanas a la muerte, reencarnación y percepciones extracorporales. Investigadores como el Dr. Sam Parnia han liderado proyectos que buscan entender qué ocurre en la conciencia durante los momentos en que el cuerpo parece haber dejado de funcionar. Aunque aún queda mucho por explorar, el punto es claro. La conciencia no parece limitarse al cerebro. Es más grande, más profunda, más persistente. Aceptar que la conciencia no muere con el cuerpo implica una reconfiguración completa de cómo entendemos la existencia. Ya no somos simples organismos que nacen, luchan y desaparecen. Somos entidades conscientes, atravesando etapas, experiencias, planos. Esto no niega la ciencia, la enriquece, la libera del corsé materialista y la invita a mirar con nuevos ojos. Porque si la conciencia trasciende, entonces todo cambia. El sentido de la vida, el propósito de nuestras acciones, el valor del amor, el significado del tiempo. Lo que se derrumba es el miedo, lo que emerge es la posibilidad. Y es esa posibilidad la que exploraremos en el próximo capítulo. Este capítulo se adentra en la noción del alma no como metáfora poética o construcción religiosa, sino como un fenómeno real, operativo, activo. Y si hablamos de un alma que viaja más allá del cuerpo, debemos comenzar por entender qué significa que la conciencia esté localizada en el cuerpo solo durante un tiempo determinado. En el día a día nos identificamos profundamente con nuestro cuerpo. Lo cuidamos, lo vestimos, lo alimentamos, lo adornamos. Creemos que somos él, pero esta identificación se rompe en múltiples ocasiones que, aunque breves, revelan una verdad más profunda. Durante el sueño, por ejemplo, especialmente en los estados oníricos más vívidos o en los sueños lúcidos, la conciencia abandona los límites corporales y se mueve libremente por paisajes emocionales, simbólicos y mentales. Nadie, mientras sueña, se siente atrapado en su cama. El cuerpo queda atrás, y lo que queda es una versión más sutil de la percepción. Esta misma experiencia, ampliada en profundidad y duración, se repite en los estados de disociación, en los trances chamánicos, en las experiencias cercanas a la muerte y en los relatos de desdoblamiento consciente.
La idea de que la conciencia puede desplazarse fuera del cuerpo ha sido documentada en miles de casos en los que las personas relatan observarse desde arriba, flotar sobre su forma física, atravesar paredes, percibir lugares distantes o incluso moverse hacia espacios que describen como no físicos. En estas experiencias, el cuerpo ya no es el centro de referencia. Se convierte en un objeto más dentro del campo de visión, una carcasa, una envoltura temporal. Lo importante no es la forma, sino la experiencia que ocurre desde un punto de conciencia libre de peso, de dolor, de límites físicos. El alma, si la entendemos como la parte de nosotros capaz de tener esas experiencias sin necesidad del cuerpo biológico, se muestra entonces no como una abstracción, sino como una entidad real, viva y tremendamente inteligente. En este contexto, el alma no es una sustancia mística, etérea o romántica, sino un campo de información coherente, vibrante, que mantiene una identidad propia más allá del soporte material. Esta idea encuentra ecos en descubrimientos recientes de la biología cuántica, donde se empieza a postular que no todo lo que compone nuestra identidad está limitado al ADN o al sistema nervioso. Se han detectado campos electromagnéticos generados por el corazón, la piel, incluso por las células, que se comunican con el entorno de forma no lineal. Esto sugiere que el cuerpo no es una máquina cerrada, sino una interfaz entre la materia y otra forma de existencia más sutil. El alma sería entonces esa capa de existencia que da coherencia a todo el conjunto. Es lo que da unidad a nuestras experiencias, continuidad a nuestra identidad y dirección a nuestro proceso evolutivo. No es un fragmento inmaterial que espera ser juzgado tras la muerte, sino una presencia que habita el cuerpo con intención, que entra con un propósito y se retira cuando ya ha cumplido lo que vino a aprender. Las tradiciones ancestrales han dicho esto desde siempre, cada una con su propio lenguaje. En el antiguo Egipto, el alma estaba compuesta por diferentes aspectos. El Ka era la fuerza vital, el Ba, la individualidad que podía viajar tras la muerte, y el Ak, el principio luminoso que trascendía todo. En el Vedanta hindú, el Atman es el núcleo inmortal de la conciencia que sobrevive al cuerpo y regresa una y otra vez a través del ciclo de renacimientos. En el hermetismo griego, el alma es una chispa del todo, enviada al mundo material para experimentar, aprender y finalmente recordar su origen divino. Todas estas tradiciones coinciden en algo esencial. El cuerpo es un canal, no un origen. El alma no está contenida en él. Lo utiliza, pero no lo necesita para existir. Si el alma transita la vida humana como un viaje, entonces la muerte no puede ser el final. Es un punto de paso, un umbral, un cambio de estado. Esta comprensión convierte la vida en algo mucho más complejo que una mera carrera de nacimiento a muerte. La transforma en una escuela de aprendizaje, en una espiral de evolución donde cada experiencia, cada relación, cada error y cada dolor son oportunidades de refinamiento. La materia, entonces, no es el enemigo del alma, sino su campo de entrenamiento. El cuerpo no es una prisión, sino un instrumento sagrado que le permite al alma experimentar densidad, límite, elección y desde allí, libertad. Porque no se puede valorar la libertad sin haber conocido el encierro. No se puede comprender la eternidad sin haber vivido la ilusión del tiempo. Y este viaje no termina con la muerte. Muy por el contrario, según múltiples relatos de ESM, lo que se inicia tras el cese de las funciones vitales es un proceso profundo de revisión y tránsito. Muchas personas describen una especie de escaneo de su vida, no como un juicio externo, sino como una experiencia en la que sienten el impacto emocional de sus acciones en los demás.
no desde la mente lógica, sino desde una percepción integral, donde se convierten en el otro. Esta revisión no tiene un tono de castigo, sino de comprensión. No se trata de ser juzgado por una autoridad, sino de experimentar plenamente las consecuencias de haber amado, herido, ayudado o ignorado. Esto sugiere que el alma no solo recuerda, sino que aprende. No solo acumula experiencias, sino que las integra. Y esa integración es la materia prima con la que construye su próximo paso. Aceptar esta visión no significa renunciar a la ciencia, sino ampliarla. No implica rechazar lo físico, sino comprenderlo como parte de un entramado más vasto donde lo visible y lo invisible conviven. Y sobre todo, invita a vivir desde una conciencia más amplia. Porque cuando recordamos que somos almas en viaje, dejamos de temer el final. Y cuando el miedo se disuelve, aparece la libertad de vivir con profundidad, de elegir con sentido, de soltar con confianza. No porque la muerte no exista, sino porque lo que somos verdaderamente nunca ha dependido de ella. Aceptar la idea de que la conciencia no se apaga con la muerte del cuerpo nos obliga a considerar una posibilidad que ha sido sostenida por numerosas tradiciones a lo largo de la historia: la reencarnación. Esta no es solo una creencia arraigada en religiones orientales o una fantasía espiritual para aliviar el miedo a lo desconocido. Es una hipótesis seria, respaldada por patrones de evidencia que surgen una y otra vez en los lugares más inesperados. Lo que propone la reencarnación no es simplemente que volvemos a vivir, sino que la conciencia individual, como una corriente que fluye por distintos cauces, encarna en diversas formas físicas a lo largo del tiempo para evolucionar, para experimentar, para recordar. Este proceso, lejos de ser una simple rotación de cuerpos, implica una continuidad profunda de identidad, de aprendizaje, de intención. Y para comprender esto, es necesario observar no solo lo que las tradiciones antiguas afirmaban, sino también lo que la investigación moderna está empezando a corroborar. Durante décadas, investigadores de renombre han documentado cientos de casos que desafían la explicación convencional. El doctor Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, dedicó más de 40 años a investigar niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Su trabajo, lejos de basarse en entrevistas vagas o en relatos sugestivos, consistió en un análisis meticuloso de miles de casos, muchos de los cuales contenían detalles precisos sobre personas, lugares, circunstancias y eventos históricos que los niños no podrían haber conocido por medios normales. Lo más inquietante es que muchas veces esos recuerdos venían acompañados de reacciones emocionales intensas, fobias específicas y, en algunos casos, marcas de nacimiento o deformidades físicas que coincidían con las heridas o causas de muerte de la supuesta vida anterior. Cuando estos datos eran verificados, y muchos lo fueron, la posibilidad de que se tratara de coincidencias o fabricaciones se desmoronaba. El trabajo fue continuado por el Dr. Jim Tucker, también en la Universidad de Virginia, quien ha documentado casos en los que los niños identifican con precisión a miembros de su familia anterior, reconocen objetos personales o muestran habilidades que no han aprendido en esta vida. Uno de los aspectos más notables es la espontaneidad con la que emergen estos recuerdos. Suelen aparecer entre los 2 y 5 años de edad, sin que nadie haya sugerido nada a los niños. Además, en culturas donde la reencarnación no es una creencia común, como en Estados Unidos o Europa Occidental, los testimonios siguen el mismo patrón. Esto sugiere que no estamos frente a una construcción cultural, sino a un fenómeno universal que aún no ha sido comprendido del todo.
Por supuesto, la ciencia institucionalizada ha sido cautelosa, cuando no abiertamente hostil, al considerar estos estudios. Pero el hecho es que la evidencia acumulada es coherente, documentada y, sobre todo, transformadora. No se trata de aceptar una verdad por fe, sino de observar los patrones que se repiten en distintos contextos, culturas e individuos. La reencarnación, en este sentido, no solo plantea que el alma vuelve, sino que retorna con una memoria. No siempre consciente, pero sí operativa. Esa memoria puede manifestarse en forma de talentos innatos, pasiones inexplicables, miedos irracionales o afinidades emocionales intensas hacia personas y lugares. ¿Por qué hay personas que desde temprana edad dominan un instrumento sin haberlo estudiado? ¿Por qué otras sienten una nostalgia inconsolable por tierras en las que nunca han estado? ¿Y cómo explicar ciertos temores que parecen no tener origen en experiencias actuales, como un pánico profundo al agua, al fuego o a lugares cerrados? Si entendemos que la conciencia lleva consigo una especie de registro vibracional de todo lo vivido, entonces estas expresiones no son anomalías, sino fragmentos de una historia más larga. El alma, al reencarnar, no parte de cero. No se trata de una hoja en blanco, sino de una entidad con trayectorias previas, con lecciones aprendidas, heridas abiertas y misiones pendientes. Esta visión transforma completamente el concepto de identidad. Ya no somos individuos aislados, nacidos en un instante arbitrario para cumplir un ciclo cerrado entre cuna y tumba. Somos procesos en marcha, entidades en evolución que utilizan el tiempo y la forma como escenarios de aprendizaje. Y si esto es así, entonces la vida cobra un nuevo significado. No estamos aquí para acumular cosas ni para cumplir expectativas externas, sino para resolver, para sanar, para expandir nuestra conciencia. En este marco, los vínculos humanos también adquieren otra dimensión. Muchas personas relatan encuentros que sienten como reconocimientos instantáneos, miradas que parecen familiares, afectos que surgen sin razón aparente, incluso rechazos viscerales sin causa lógica. Estas conexiones pueden ser el eco de relaciones pasadas, encuentros reanudados desde otros cuerpos, desde otras historias. El alma reconoce antes que la mente entienda. Incluso en el ámbito terapéutico, esta perspectiva ha comenzado a abrir caminos. La hipnosis regresiva, aplicada en sesiones clínicas con el objetivo de acceder a memorias inconscientes, ha generado resultados sorprendentes. Personas que bajo hipnosis profunda comienzan a narrar escenas de otras épocas, con descripciones detalladas de paisajes, ropajes, nombres y circunstancias que luego pueden ser verificados históricamente. Pero más allá de la veracidad de los datos, lo importante es el efecto emocional que estos recuerdos tienen en el paciente. En muchos casos, revivir esos momentos trae consigo una liberación profunda, una comprensión inesperada sobre un problema presente, una curación emocional que no había sido posible por medios convencionales. Es como si al acceder a esas capas más profundas de la conciencia, el alma lograra integrar experiencias dispersas y completar ciclos inconclusos. La reencarnación, entonces, no es solo un fenómeno de retorno, es también un mecanismo de equilibrio. Lo que no se comprende, vuelve. Lo que se evita, reaparece. No como castigo, sino como oportunidad de evolución. Y aquí radica uno de los aspectos más poderosos de esta visión. La reencarnación implica responsabilidad. Si todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, tiene consecuencias que se extienden más allá de una sola vida, entonces cada elección importa. No porque seremos juzgados por una autoridad externa, sino porque somos nosotros mismos quienes volveremos a encontrarnos con las consecuencias de nuestras decisiones. Esta comprensión no genera culpa, sino conciencia.
La vida se convierte en un proceso continuo de siembra y cosecha, de causas y efectos que se despliegan en un tiempo más amplio que el de nuestra biografía inmediata. En ese sentido, cada existencia es una escuela, cada vida es una lección y cada muerte una pausa entre clases. Curiosamente, esta idea no choca con los grandes sistemas de sabiduría espiritual, sino que los conecta. En el budismo tibetano, la rueda del samsara simboliza ese ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, donde cada ser transita distintos reinos de existencia según sus actos y su nivel de conciencia. En el hinduismo, el karma no es una amenaza moral, sino una ley natural. Todo regresa, no como castigo, sino como reflejo. Incluso en ciertas corrientes gnósticas y herméticas de Occidente, la idea de que el alma desciende a la materia para perfeccionarse es un núcleo común. Y es que más allá del lenguaje y de los símbolos, todas estas visiones comparten una intuición fundamental. La conciencia es un viajero eterno y la muerte una estación más en su recorrido. Aceptar esta continuidad no solo transforma nuestra visión del pasado, sino que reconfigura el presente. Nos invita a vivir con mayor intención, a cuidar nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras decisiones, no por miedo al castigo, sino por comprensión del impacto. Si hemos estado aquí antes, si regresaremos, entonces todo lo que hacemos hoy forma parte de un tejido mayor. La vida deja de ser una batalla de supervivencia y se convierte en un arte, el arte de recordar quiénes somos, de sanar lo que aún duele, de cumplir lo que vinimos a hacer. Porque lo que no se resuelve no desaparece, lo espera la próxima vida. Cuando comprendemos que la muerte no es el final, sino una transición, cuando aceptamos que somos más que cuerpos, más que nombres, más que historias encerradas entre dos fechas, cuando integramos la idea de que la conciencia continúa, que el alma recuerda, que cada vida es un paso dentro de una evolución mayor, entonces algo profundo cambia en nuestra forma de vivir. Ya no se trata de sobrevivir, de competir, de cumplir con un guión impuesto. Vivir comienza a ser en esencia un acto de libertad, y esa libertad no es superficial, no es una rebeldía vacía contra estructuras externas, sino una revolución interna, el fin del miedo como motor de la existencia. Durante demasiado tiempo, nuestras decisiones han estado gobernadas por una ansiedad invisible. La prisa, la búsqueda de validación, la acumulación de cosas, la obsesión por el éxito, el sacrificio de lo auténtico en nombre de la aceptación social. Todo esto nace, en el fondo, de un único temor malentendido. El miedo a desaparecer, a dejar de ser, a no haber sido suficiente antes de que se acabe el tiempo. Pero cuando se desmorona esa idea de que el tiempo es una cuenta regresiva hacia el vacío y descubrimos que somos conciencia encarnada en un proceso continuo, ese miedo pierde su poder. La vida ya no es una lucha contra la muerte, sino una danza con ella. Un reconocimiento de que cada instante, cada encuentro, cada emoción tiene un propósito más profundo que simplemente pasar el rato en el planeta antes de la desaparición. Este despertar no es instantáneo, no ocurre con una sola idea, ni con una frase inspiradora. Es un proceso, a veces doloroso, de desmontar capas de creencias, de desaprender, de atrevernos a ver con nuestros propios ojos. Cuestionar la muerte es cuestionar la vida entera. Porque si nos mintieron sobre el final, entonces también nos limitaron en cómo vivir el presente. Nos entrenaron para tener miedo, para obedecer, para desconfiar de lo invisible, para reducir lo sagrado a lo que puede medirse. Pero cuando una grieta aparece en ese relato, cuando una experiencia, una pregunta o una intuición logra colarse entre las fisuras del sistema, la transformación comienza. Al principio es incomodidad, luego es curiosidad y finalmente claridad.
Esa claridad no se expresa en teorías complejas ni en promesas dogmáticas. Se manifiesta en lo cotidiano, en la forma en que eliges qué hacer con tu tiempo, con tu cuerpo, con tus palabras, en cómo respondes a la adversidad, en cómo acompañas el dolor, en cómo amas. Vivir sin miedo no es vivir sin desafíos, es atravesarlos sabiendo que no son el fin, sino parte del viaje. Cuando dejas de temer a la muerte, ya no vives solo para los fines de semana, para las vacaciones, para las metas impuestas. Comienzas a vivir para tu alma, y ese tipo de vida se siente distinto, tiene profundidad, silencio, dirección. Y es en este punto donde se hace evidente la conexión entre la conciencia y el poder. No el poder sobre otros, sino el poder interior, el que surge de saber quién eres, qué haces aquí y hacia dónde vas más allá del cuerpo. Ese poder no necesita dominar, no busca reconocimiento. Se manifiesta como presencia, como compasión, como creatividad, y es contagioso. Una persona despierta no necesita convencer a los demás. Su simple forma de vivir expone la ilusión en la que muchos aún están atrapados. Por eso, quien ha comenzado a despertar no solo vive mejor, se convierte en un espejo para los otros. Aquí es donde el viaje se vuelve colectivo, porque aunque el despertar sea interno, su impacto no se queda en lo individual. Una sociedad formada por individuos conscientes se transforma. Ya no necesita estructuras basadas en la represión, ni economías construidas sobre la escasez, ni religiones que premian el miedo. Comienza a emerger una nueva forma de organización, de convivencia, de visión del mundo. Una en la que la muerte no sea negada ni disfrazada, sino comprendida como parte del ciclo. Una donde cada vida sea valorada no por su productividad, sino por su autenticidad. Y sin embargo, no hace falta esperar que todo el mundo despierte. Basta con que tú lo hagas. Basta con que tomes la decisión, aquí y ahora, de comenzar a vivir desde otro lugar. No hace falta tener todas las respuestas, ni haber experimentado nada extraordinario. Solo se necesita la voluntad de cuestionar, la apertura de sentir, la humildad de aceptar que hay más de lo que nos enseñaron. Ese primer paso, aunque parezca pequeño, es una fractura en el sistema, y por esa grieta entra la luz. Vivir sin miedo no significa no sentirlo, significa no ser gobernado por él. Significa recordar que el alma no muere, que no estás aquí por accidente, que nada, absolutamente nada de lo que has vivido se pierde. Todo cuenta, todo suma, incluso el dolor, incluso el error, porque estás aquí para experimentar, para crecer, para evolucionar, no para encajar en moldes, no para cumplir expectativas ajenas. Y una vez que entiendes eso, ya no se trata de ganar, ni de llegar primero, ni de ser el mejor. Se trata de vivir con verdad. Y entonces, la muerte ya no es una amenaza, es un cambio de vestuario. Y cuando dejas de temerla, comienzas a vivir con todo tu ser, sin reservas, con alma y dirección, con presencia. Si este mensaje resonó contigo, si en algún punto de este capítulo algo dentro de ti dijo, esto ya lo sabía, aunque nunca te lo hubieran explicado, entonces te invito a dar un paso más. Suscríbete al canal y activa la campana, porque estamos construyendo un espacio para cuestionarlo todo y recordar juntos quiénes somos en verdad. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y déjame tu comentario. ¿En qué momento de tu vida comenzaste a sospechar que la muerte no era el final? Tu historia importa, tu experiencia puede despertar a otros. Este canal no es solo contenido, es comunidad, es conciencia en expansión. Gracias por estar aquí. Y recuerda, no estás solo en el viaje.